Atención, porque te voy a hablar de algo que, aunque no lo creas, está en todas partes y puede estar justo frente a tus ojos. Las señales de alerta que las malas personas dejan caer como migas de pan. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que algo no cuadra, pero no sabes exactamente qué. Tranquilo, no eres paranoico. Solo estás aprendiendo a detectar el arte de la manipulación, el encanto tóxico y otras joyitas que las personas con habilidades especiales dominan. Si alguna vez has sentido que te usan como un peón en un tablero de ajedrez emocional, entonces este video es para ti. En este vídeo hablaremos de 15 señales que, como buenos detectives de nuestra propia vida, debemos aprender a identificar para protegernos. Porque, como bien enseñaba la filosofía estoica, quien controla tus emociones, controla tu vida. No te pierdas la última señal porque te dejará sin palabras. Y tú, amigo mío, mereces algo mucho mejor. Así que, ¿listo para desenmascarar a esos expertos en juegos sucios? Empecemos. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En un pequeño pueblo rodeado de vastos campos de cultivo, vivía un granjero llamado Martín. Martín era conocido por ser hábil con la tierra, pero también tenía una fama que no era precisamente buena. A menudo, sus vecinos lo acusaban de tomar más agua de la cuenta del canal que abastecía a todos, dejando a los demás con menos de lo necesario para sus cultivos. Un día, una sequía severa golpeó la región. Los canales apenas llevaban un hilo de agua y los campesinos tenían que organizarse para repartirla de manera justa. Sin embargo, Martín, en lugar de respetar los turnos y las medidas acordadas, decidió actuar en la oscuridad de la noche. Desvió el poco flujo de agua hacia su propio campo, dejando al resto del pueblo sin una gota para sus cultivos. Pasaron días y las cosechas de los demás comenzaron a marchitarse, mientras el campo de Martín permanecía verde y saludable. Al principio, nadie sabía qué estaba ocurriendo, pero una noche, una anciana del pueblo vio a Martín con sus herramientas junto al canal. Alertó a los vecinos, quienes lo confrontaron al día siguiente. Martín, atrapado en su mentira, intentó justificarse. Yo también necesitaba salvar mi cosecha. ¿Qué podía hacer los demás? Enfurecidos le respondieron. Cuando alguien actúa solo pensando en sí mismo, sin importar el daño que causa, no solo pierde la confianza de los demás, sino que destruye la armonía que nos mantiene unidos. Con el tiempo, los cultivos de Martín se arruinaron debido a su exceso de riego, y el pueblo, al sentir que ya no podían confiar en él, lo excluyó de las decisiones comunitarias. La moraleja de esta historia es clara. Las malas acciones, como el egoísmo y la falta de empatía, no solo dañan a quienes nos rodean, sino que terminan volviéndose en nuestra contra. Actuar con integridad y respeto por los demás siempre será la mejor elección. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. El arte de manipular sin que te des cuenta. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo algunas personas pueden hacer que hagas lo que ellas quieren sin que siquiera te des cuenta? Si te digo que es más fácil de lo que parece, ¿me creerías? La gente con malas intenciones, esos verdaderos artistas de la manipulación, dominan este arte con tal sutileza que te lo venden como si fuera un favor. Lo peor es que a menudo no lo notas hasta que ya es demasiado tarde. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque aprender a reconocer estas jugadas es esencial para protegerte de aquellos que buscan sacarte ventaja sin que tú ni siquiera lo sepas. La manipulación no siempre viene en forma de gritos o presiones. A veces se camufla en palabras dulces y gestos amables. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hace un favor, te da un regalo y te hace sentir que le debes algo a cambio? Y ahí está el truco, esperar a que te sientas en deuda para luego pedir algo.
Es como si fuera un juego en el que tú nunca has firmado las reglas, pero de alguna manera siempre pierdes. Los estoicos, esos filósofos de la calma y el autocontrol, decían que debemos ser conscientes de nuestras emociones y de lo que realmente nos mueve. Si no sabes lo que quieres o lo que te hace bien, alguien más lo decidirá por ti. La manipulación es, al final, el control de tus deseos y tu toma de decisiones. Y la peor parte es que no siempre lo hacemos a propósito. A veces nos dejamos llevar por el impulso de agradar o evitar el conflicto y terminamos cediendo ante las demandas de los demás, aunque no las queramos realmente. Entonces, ¿cómo puedes defenderte de todo esto? La respuesta está en tu capacidad para ser consciente. Observa, no solo lo que te dicen, sino cómo te lo dicen. Fíjate en los pequeños detalles, las preguntas que parecen inofensivas, los cumplidos que parecen genuinos pero que tienen una segunda intención. Las personas que buscan manipularte suelen ser expertas en hacerte sentir cómodo, en crear una falsa sensación de confianza. Te invitan a compartir, te hacen sentir único, te escuchan de una forma que parece tan sincera que hasta te preguntas por qué no todos son tan agradables. Pero al final no están allí para escucharte, sino para que les escuches a ellos. Lo bueno de todo esto es que tienes el poder de protegerte. Basta con ser más consciente de tus propios límites. No tengas miedo de decir no cuando algo no te parezca bien, aunque esa persona te haya hecho sentir que no deberías rechazarle. Una relación sólida no depende de ceder constantemente. Por eso, no te dejes envolver por esas técnicas sutiles. Si alguien realmente valora tu bienestar, no te manipulará. Recuerda, en la vida no se trata de ganar a toda costa, sino de saber cuándo perder para evitar ser ganado sin querer. No dejes que las manos invisibles del manipulador toquen tu mente sin que lo notes. Y si alguna vez caes, que sea porque tú has decidido caer, no porque alguien más te empujó hacia abajo. Como bien dice el dicho, no te dejes engañar por la dulzura de las palabras. A veces el veneno viene con sabor a miel. 2. Es una persona falsa a tus espaldas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, aunque alguien te sonríe y te da la mano, por detrás está afilando un cuchillo? No te preocupes, no eres paranoico, ni estás en una película de terror. Simplemente has topado con uno de esos personajes que son maestros en la amistad falsa. La gente que con una sonrisa en la cara es capaz de clavarte un cuchillo por la espalda sin que te des cuenta. Pero lo peor es que no solo lo hacen, sino que lo hacen con tanta destreza que ni siquiera sabes cómo reaccionar. ¿Cómo se logra esto? La respuesta es sencilla. Son expertos en vestir de amabilidad. Es como si tuvieran una capa de invisibilidad que cubre sus verdaderas intenciones. El secreto está en ser extremadamente amables. ¿Qué mejor manera de que no sospeches de alguien que te trata con una simpatía abrumadora? Te dicen lo que quieres oír, te ofrecen su ayuda, te escuchan, te llenan de cumplidos. Todo parece perfecto, hasta que algo no cuadra. Es como un helado que se derrite rápidamente. La amabilidad es solo una fachada para lo que realmente están buscando. Tus debilidades, tus secretos, tus puntos vulnerables. Y en cuanto te dan la oportunidad, ¡zas!, el cuchillo está en tu espalda, todo sin perder su falsa sonrisa. La filosofía estoica podría darnos algunas claves aquí. Los estoicos nos enseñan que la verdadera amabilidad no busca nada a cambio, que la virtud está en ser sinceros con los demás, sin necesidad de esconder segundas intenciones. Así que si te encuentras con alguien que parece demasiado amable para ser cierto, ¿por qué no adoptar una postura más estoica y observar? Porque, al final, aunque te sonrían, sus acciones hablarán por ellos. La clave está en no dejarse llevar por las apariencias. Es fácil ser engañado por una cara amable, pero los estoicos nos enseñan que no todo lo que brilla es oro. Una estrategia simple es practicar la observación.
¿Te has dado cuenta de que esas personas que te dicen lo que quieres oír suelen ser las mismas que en cuanto tienes un problema no están, o que sus acciones nunca coinciden con sus palabras? La amabilidad sin sustancia es como un espejismo en el desierto. Parece que está ahí, pero cuando te acercas te das cuenta de que no hay nada. Otra técnica es mantener tu distancia emocional. Sé amable, pero no dejes que se acerquen demasiado. Piensa en la amabilidad como una capa de cebolla. Hay que pelarla capa por capa para ver si realmente tiene algo valioso en su interior o si solo hay vacío. La amabilidad sin autenticidad se va a desinflar con el tiempo, no importa cuántas capas de risas o promesas tengan encima. No te dejes engañar por la fachada de amabilidad. Al final, las personas que clavan cuchillos por la espalda rara vez tienen el coraje de hacerlo a plena luz del día, y mucho menos sin esconder sus verdaderas intenciones bajo una sonrisa falsa. Ser consciente de esto te permitirá protegerte, mantener tus límites y seguir viviendo sin necesidad de hacerle espacio a quienes solo buscan lo peor de ti. Como decía Séneca, no te fíes de las sonrisas sin contenido, que son solo la primera capa de una mentira bien envuelta. 3. Utilizan la mentira como estrategia. ¿Sabías que la mentira, esa pequeña amiga de todos, se ha ganado el título de estrategia fácil? Claro, a veces parece tan simple. Un pequeño desliz, una verdad a medias o un silencio estratégico, y voilà, te has librado del problema. Por ahora. ¿Pero te has parado a pensar alguna vez qué pasa cuando usas la mentira para resolver problemas? La confianza se deshace como un castillo de arena a la primera ola. En un mundo donde la gente, sí, esa gente que te rodea, recurre a la mentira como si fuera una solución mágica, lo que en realidad hacen es algo mucho más oscuro: destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo, porque como bien sabrás, la confianza no se gana de la noche a la mañana. Number se construye día a día, con hechos, con palabras sinceras y con un esfuerzo constante. Pero basta con una mentira, una pequeña, que se repite y todo se derrumba. ¿Te suena familiar? Es como construir una casa de cartas, un mal movimiento y todo se viene abajo. Y no es que la mentira sea nueva en este juego, no. Desde siempre, las personas han encontrado en la mentira una forma fácil de salir de apuros, de evitar consecuencias, de quedar bien. No hace falta mirar muy lejos. La gente que es mala persona, que se siente incapaz de enfrentarse a la realidad o que simplemente no quiere lidiar con las consecuencias de sus actos, usa la mentira como un salvavidas. Se sienten poderosos por un rato porque, claro, ¿quién no se sentiría en control cuando te escapas de los problemas sin pagar el precio por ellos? Pero ¿qué pasa cuando vives entre mentiras? ¿Qué pasa cuando esa mentira es la que usas para obtener lo que quieres? La respuesta es clara. Lo que estás construyendo no es una base sólida, sino un terreno movedizo. Porque la mentira, como un veneno lento, destruye la confianza. La confianza que, por cierto, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. La solución es bastante sencilla, aunque te cueste creerlo. En lugar de tomar el camino fácil de la mentira, busca la verdad. Puede que no sea la opción más cómoda, puede que al principio te dé miedo enfrentar las consecuencias, pero la verdad es la única estrategia que mantiene de pie lo que realmente importa: tus relaciones, tu reputación y tu paz mental. Porque como los estoicos habrían dicho, la verdad es el único camino que no nos hace esclavos de nuestras propias mentiras. Recuerda, la mentira te da una victoria temporal, pero la confianza rota puede ser un precio demasiado alto. No vale la pena. Si quieres que tus relaciones se mantengan fuertes, si realmente te importa algo o alguien, ponle fin a la mentira. Es fácil caer en ella, sí, pero el daño que provoca es mucho más grande que cualquier beneficio momentáneo. La honestidad, aunque a veces duela, es el único camino para mantener una vida sólida y libre de complicaciones innecesarias. Como dice un sabio proverbio estoico, el que construye sobre mentiras, construye castillos de arena. 4. El encanto tóxico.
¿Alguna vez te has cruzado con alguien que parece tener la vida perfectamente ordenada mientras tú solo te preguntas cómo lo hace para respirar? Esa persona que tiene una sonrisa perfecta, una respuesta para todo y una habilidad inhumana para parecer tan amable mientras por dentro se está saboteando a medio mundo. Es como si fuera un mago que te lanza hechizos de simpatía para que no veas lo que hay detrás. Pero créeme, no hay magia aquí, solo un juego muy bien hecho. Primero, la apariencia. Ese encantador, yo soy tan amable y encantador, que pone a todo el mundo a sus pies. Parecen ser tan equilibrados, como si su vida estuviera escrita en un libro de autoayuda para el alma. Sin embargo, este encanto no es natural, es una máscara. Los que se esconden detrás de esa sonrisa perfecta a menudo están manipulando a las personas a su alrededor. A menudo, estos personajes son expertos en manipular emociones. Hablan de forma tan dulce, pero lo que realmente están haciendo es aprovecharse de tus inseguridades para mantenerte cerca y cuando menos lo esperas, usarlo en tu contra. Y aquí está la jugada maestra. Te hacen creer que todo está bien, que ellos son los expertos en la vida y que lo que pasa a tu alrededor no tiene nada que ver con su culpa. Pero cuando no estás mirando, las pequeñas puñaladas empiezan a aparecer. El comentario disfrazado de consejo, la mirada de desaprobación disfrazada de sonrisa, o esa charla que te hace sentir inferior, pero que aparentemente no tienen mala intención. ¿Quién necesita enemigos cuando tienes a estas personas cerca? Ahora bien, aquí es donde entra la sabiduría estoica, porque los estoicos sabían que las emociones son volubles, pero también entendían que no debes dejar que las malas influencias te saquen de tu centro. Si todo lo que te rodea son personas que intentan manipularte bajo el disfraz de un encanto, lo mejor que puedes hacer es mantener tu calma interior. ¿Cómo? No tomándote tan en serio a ti mismo ni a los juegos de los demás. ¿El truco? No permitir que sus actitudes tóxicas te afecten. Si logras ver a las personas por lo que son, sin perder tu paz, habrás ganado la batalla. La solución aquí no es pelear ni entrar en conflicto directo. Eso es exactamente lo que ellos quieren, porque se alimentan del caos. La respuesta está en aprender a ver a estas personas como lo que realmente son. Individuos que viven atrapados en una burbuja de inseguridad, tratando de poner a los demás a su nivel. Lo más sabio es no caer en sus trucos y cuando sea necesario, darles espacio. ¿Te parece difícil? Claro, porque es más fácil caer en la trampa y seguir buscando la aprobación de quienes se saben expertos en hacerte sentir menos. Pero recuerda, el encanto tóxico es solo eso, un truco. No dejes que te engañen. La clave está en mantener la calma, no tomar nada personalmente y sobre todo, saber cuándo alejarte. La vida no es un concurso de perfección, sino de paz interna. No caigas en la farsa. Que te quede bien claro lo que te voy a decir, amigo mío. Las personas que intentan derribarte son aquellas que nunca han sido capaces de construir su propia paz. 5. La falta de empatía. Vivir en este mundo puede ser una experiencia algo solitaria, y no porque estés realmente solo, sino porque parece que a veces ni siquiera los que te rodean te entienden. ¿Has notado que hay gente que parece incapaz de ponerse en el lugar del otro? No hablo de esos momentos en los que simplemente no tienes ganas de escuchar a alguien quejándose, sino de esa desconexión real, esa falta de empatía que parece estar en todas partes. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Es que la gente es mala persona o simplemente no sabe cómo sentirse por los demás? La respuesta no es tan simple. Es fácil lanzar etiquetas como mala persona a aquellos que no muestran empatía, pero lo cierto es que la falta de empatía tiene más que ver con cómo nos relacionamos con el mundo que con una intención maliciosa. Claro, algunos actúan de forma fría, indiferente e incluso cruel, pero más allá de su comportamiento hay una cuestión de perspectiva. Nos enseñan desde pequeños a pensar en nosotros mismos, a priorizar nuestras emociones y muchas veces esto nos convierte en expertos en ignorar las emociones ajenas.
Te lo voy a poner de otra manera. Imagina que eres un actor en una obra. El público, en este caso, son los demás. Si solo te concentras en tu papel, en lo que te afecta a ti, en tu estrés, en tu cansancio, ¿cómo esperas que el público pueda conectarse contigo? La empatía es como el director de esa obra. Sin ella, el show simplemente no fluye. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos no solo hablaban de autocontrol y fortaleza, también sugerían que para poder ser verdaderamente sabios debemos aprender a entender las emociones de los demás, a estar en armonía con lo que ocurre a nuestro alrededor, sin ser esclavos de nuestras propias pasiones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar? El primer paso es reconocer que la empatía no es algo que se dé por sentado, no es un don con el que naces, es una habilidad que se cultiva como una planta que necesita tiempo, cuidado y el entorno adecuado. La próxima vez que alguien te cuente su historia, en lugar de pensar en lo que tú harías o en cómo te afecta, intenta preguntarte, ¿qué debe estar sintiendo esta persona? No es fácil, claro, porque tendemos a ponernos siempre en nuestra propia piel, pero si no das ese primer paso, seguirás siendo el actor perdido en su propio monólogo. La empatía también requiere vulnerabilidad. Sí, eso mismo que no te gusta mostrar, ese lado tuyo que prefiere esconderse detrás de una coraza. Si no te permites sentir lo que los demás sienten, nunca vas a conectar de verdad. Y no se trata solo de ser bueno o ser un buen amigo. Se trata de reconocer que en esta vida estamos todos más conectados de lo que pensamos, aunque a veces preferiríamos creer lo contrario. Así que la próxima vez que veas a alguien sufriendo, en lugar de juzgar o restarle importancia a sus emociones, trata de ponerte en su lugar, aunque solo sea por un momento. Porque la empatía, aunque no te lo creas, puede cambiar muchas más cosas de las que imaginas. Toma nota de esto que te voy a decir, amigo mío. La empatía no se trata de sentir lástima, sino de ser capaz de caminar en los zapatos de otro, aunque esos zapatos te queden un poco incómodos. 6. La victimización. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, en ciertos momentos, parece que todo el universo está conspirando contra ti? Que las personas son malas, que todo te sale mal y que al final del día no puedes evitar pensar, ¿por qué siempre yo? Claro, la víctima siempre tiene un lugar especial en su propia historia, como si la vida fuera un drama protagonizado por ti, con el mundo entero en el rol de villanos. Suena tentador, ¿verdad? Convertirse en el héroe de una narrativa donde todo el mundo es el malo, y tú, con tu carita de inocente, solo eres un desgraciado más en manos del destino. El problema con este enfoque es que, en vez de ser el héroe, terminas siendo el eterno prisionero de una historia que tú mismo te has inventado. Porque, seamos claros, vivir con la idea de que todo el mundo te hace daño no es más que una gran trampa mental. Ahí está el truco. La victimización se siente segura, cómoda, pero al final te mantiene atado a un relato donde nunca aprendes a tomar las riendas de tu propia vida. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de que siempre que te sientes víctima es porque tú mismo lo has permitido? Lo primero es no autoengañarte. Sí, ya sé, eso suena muy fácil, pero es la verdad más dura que vas a escuchar hoy. Vivir pensando que todo el mundo es malo, que te hacen cosas malas todo el tiempo y que tus problemas son culpa de los demás, es como seguir mirando al mapa del tesoro sin tener ni idea de cómo llegar a él. No te lleva a ningún lado. La filosofía estoica, esa vieja amiga que siempre tiene respuestas a esas preguntas incómodas, nos dice algo muy sencillo. Tú no controlas lo que los demás hacen, pero sí controlas cómo respondes a ello. ¿Cómo? Dejando de ser un espectador pasivo de tu propia vida y convirtiéndote en el actor principal. Cuando te pones en el rol de víctima, te quedas inmóvil, esperando que las cosas cambien por arte de magia. Pero adivina qué, el único que tiene el poder para cambiar algo eres tú. No, no es el mundo malo ni el destino cruel. Eres tú, el que elige cómo reaccionar y qué hacer con cada situación. Entonces, ¿qué hacer?
Pues en primer lugar, dejar de culpar a los demás por tus propios fracasos. Así de simple. Deja de creer que tus problemas son responsabilidad de los demás, porque eso te condena a ser prisionero de una historia que no te sirve. Segundo, empieza a ser honesto contigo mismo. Pregúntate, ¿qué he aprendido de esta situación? ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Y lo más importante, cuando te caigas, porque todos nos caemos, no te quedes tirado en el suelo esperando que alguien venga a levantarte. Levántate solo y sigue caminando. La vida no te debe nada. En conclusión, ser víctima es un mal negocio. Si quieres ser el héroe de tu propia historia, deja de culpar al mundo por tus problemas y empieza a escribir tu propio guión. Porque si no eres tú quien toma el control, otros lo harán por ti y probablemente no les gustes mucho. Como defendía Marco Aurelio, el destino no es más que una excusa para no tomar acción. 7. La felicidad de otros. ¿Le molesta? ¿Alguna vez te has pillado mirando a alguien que parece estar flotando en la felicidad mientras tú solo te hundes más en tus pensamientos oscuros? Es como si la sonrisa de esa persona fuera una aguja en tu ojo, una irritación constante que no puedes quitarte de encima. Y lo peor de todo es que, en lugar de alegrarte por ella, te gustaría verla caer, perder esa chispa de felicidad. Bienvenido a lo que los estoicos llamarían uno de los más bajos niveles de nuestro comportamiento, la envidia. La gente que es mala persona, como dirían algunos, no es necesariamente una caricatura de villano de película, pero suele ser esa persona que encuentra un pequeño consuelo en los tropiezos ajenos. Ya sea porque alguien obtiene algo que tú querías, o porque parece que la vida le sonríe a alguien, mientras tú apenas encuentras un hueco para respirar. Esta actitud, más que una simple debilidad humana, es como un veneno lento que te consume sin que te des cuenta. Y sí, también es una práctica muy común. El hecho de que te moleste la felicidad ajena dice más sobre ti que sobre ellos. No es que esa persona esté haciendo algo mal, al contrario, está disfrutando de un momento que simplemente no es tuyo. Pero ahí está el truco. La filosofía estoica nos enseña que el problema no está en lo que los demás hacen, sino en nuestra respuesta ante ello. Cuando ves a otro brillar y tu primera reacción es desear que se caiga, es momento de frenar y reflexionar. ¿Qué pasa si en lugar de desearles el tropiezo, decidieras aprender de ellos? ¿Qué pasa si en vez de pensar qué injusto, pudieras pensar cómo puedo mejorar yo también? La solución es más sencilla de lo que parece. Hacer un pequeño cambio de perspectiva. Piensa en la felicidad de otros, como si fuera una linterna en medio de la oscuridad, en lugar de verla como una amenaza. Si alguien tiene éxito, en lugar de desearle el fracaso, aprovecha esa oportunidad para aprender algo nuevo. Recuerda que la verdadera competencia no es con los demás, sino contigo mismo. Lo que otros hacen no te define, pero cómo reaccionas sí lo hace. Es como si te estuvieras comparando con un espejo que solo refleja tu lado oscuro, tu inseguridad. Entonces, si alguna vez te encuentras mirando a alguien con esa mezcla de rabia e incomodidad, solo piensa, ¿realmente vale la pena gastar energía en desear su caída? La respuesta es obvia. Libérate de ese peso, cambia de perspectiva y verás que la envidia se convierte en admiración. Al final, no se trata de si otros se caen o no, sino de cómo tú decides levantarte. Como decía Carl Jung, el verdadero poder radica en disfrutar del éxito de los demás sin perder el rumbo hacia el propio. 8. La traición disfrazada de generosidad. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te ofrece un favor tan grande que te preguntas qué diablos quiere a cambio? No es que seas desconfiado, claro. Es solo que las personas no suelen regalar nada sin alguna intención oculta, sobre todo si no hay ningún vínculo real. Y aquí, mi querido lector, entra una de las jugadas más comunes de aquellos que no se asumen como lo que son, la traición disfrazada de generosidad. El juego es sencillo. Un gesto amable,
una oferta desinteresada, un regalo de esos que parecen caídos del cielo. Pero cuando la oferta viene de alguien que no tiene una historia de desinterés, debes empezar a sospechar. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Los que están acostumbrados a manipular y controlar las situaciones a menudo lo hacen con una sonrisa en el rostro y un "te ayudo" en los labios. Te dan, pero siempre esperando algo a cambio. Puede ser una promesa rota, un favor que deberías devolver o un sentimiento de deuda que te lleva a actuar de manera que normalmente no lo harías. La gente que juega a esto sabe perfectamente que la generosidad verdadera no pide nada a cambio, pero ellos no buscan ayudar, sino obtener poder. Y no te engañes, este tipo de manipulaciones son más frecuentes de lo que nos gustaría. Te lo dicen con un aire de "yo te hago un favor, pero tú me debes". El truco está en hacer que sientas que estás recibiendo algo que necesitas, pero en realidad lo que te están ofreciendo es un boleto directo al pago de una deuda invisible. Ahora bien, no estamos aquí para quedarnos en la queja. Los estoicos, aquellos sabios del pasado que supieron mucho sobre el arte de vivir con dignidad, enseñaban a mantener la calma ante cualquier provocación. Si alguien viene con su falso favor, no te desesperes ni pierdas tiempo en batallar. La mejor forma de enfrentarlo es con la distancia y la claridad. No te dejes atrapar por la falacia de que debes algo. Si lo que te ofrecen no tiene una base de verdadera generosidad, es simplemente una moneda de cambio disfrazada de altruismo. ¿Por qué aceptar un trato que no es justo desde el inicio? Para protegerte de este tipo de engaños, es clave mantener tus principios y saber reconocer cuando algo no es genuino. No importa cuán brillante sea el disfraz, cuando tienes claro lo que vales, no te vendes por nada. ¿Y sabes qué? Cuando más necesitas ser generoso es contigo mismo. No te dejes envolver por la falsa amabilidad de los que tienen algo que esconder. En resumen, no te dejes engañar por los que te ofrecen generosidad con segundas intenciones. Piensa, cuestiona y recuerda que lo que se da de verdad no espera nada a cambio. Haz de tu vida un lugar donde lo auténtico sea lo que reine, y no lo que te pongan enfrente con una etiqueta de falso altruismo. Por si aún no te has enterado, te lo voy a decir más claro, amigo mío, y es que cuando alguien te ofrece lo que parece un favor, asegúrate de que no sea una factura disfrazada de sonrisa. 9. Las promesas vacías. Seguro que alguna vez te has encontrado con esa persona que, con una sonrisa de oreja a oreja, te promete el mundo. Te ayudo, te lo juro, dicen. Y uno, en su buena fe, se deja llevar, confiando como si fuera un perro que acaba de recibir una caricia. Pero claro, al final esa promesa se va al traste como un castillo de arena arrasado por la marea. ¿Te suena? A mí también. La gente, hay que decirlo, no siempre tiene la mejor intención. Hay quienes se especializan en hacer promesas vacías, esas que son como un caramelo envenenado. Te los ofrecen con dulzura, pero cuando menos lo esperas, te están haciendo daño. Prometen cosas con la misma facilidad con la que otros prometen que mañana empieza la dieta. Y al igual que las dietas, esas promesas se olvidan tan rápido como se hacen. El problema es que, en el proceso, tú te ves afectado, ya sea con tu tiempo, tu dinero o tu confianza. Lo que pasa aquí es que estas personas tienen algo en común, una habilidad asombrosa para jugar con tus expectativas. Te hacen sentir que eres especial, que tienen todo bajo control, pero en el fondo solo están buscando algo para ellos. Se convierten en expertos en crear ilusiones, en hacer que todo suene perfecto y fácil. Y tú, ingenuo o no tanto, caes en la trampa. Pero, ¿cómo evitar caer en este tipo de trampas? Aquí es donde entra el juego de ser más astuto. En primer lugar, debes reconocer que las promesas son solo eso, palabras. Las acciones, por otro lado, son las que realmente cuentan. Al igual que un estoico que no se deja llevar por las emociones momentáneas, tú también debes aprender a mantenerte firme.
No te dejes envolver por las promesas de aquellos que solo buscan aprovecharse de ti. Recuerda que si alguien realmente tiene buenas intenciones, lo demostrará con hechos, no con discursos vacíos. Una buena estrategia es la de esperar y ver. No te precipites a confiar hasta que veas que la otra persona respalda sus palabras con acciones concretas. Y si no lo hacen, ya sabes a qué atenerte. No se trata de ser desconfiado por naturaleza, sino de ser inteligente. Si te prometen el oro y el moro, espera a ver si realmente te lo traen. En vez de lanzarte a creer en todo lo que te dicen, haz preguntas, busca pruebas y no te conformes con excusas. Recuerda que, como nos enseñan los estoicos, el control sobre las expectativas es fundamental. No pongas tu confianza en algo que no puedes controlar. Al final, las promesas vacías son solo eso, promesas que nunca se cumplen. Las promesas vacías son el pan de cada día en muchas relaciones. Nos las venden con una sonrisa, pero al final son solo palabras al viento. Si quieres evitar caer en estas trampas, toma nota. Confía en las acciones, no en las palabras. Aprende a ser más astuto y a no dejarte llevar por la magia de las promesas sin fundamento. Como buen estoico que eres, aplícate esto que te digo: lo que no puedes controlar, no lo dejes que te controle. 10. Destruyen la autoestima de los demás. ¿Sabes qué es realmente fascinante? Que hay personas que se sienten poderosas cuando hacen pedazos la autoestima de los demás. Sí, lo sé, suena cruel, pero en este mundo hay gente que, en lugar de construir, se dedica a destruir. Y lo peor es que lo hacen de forma tan sutil que ni te das cuenta hasta que ya estás completamente desmoronado. Es como si tuviéramos una sociedad secreta de personas cuya habilidad principal es hacer que te cuestiones todo lo que eres, todo lo que has logrado. A veces no se necesitan grandes gestos, solo unas palabras venenosas y, ¡zas!, ahí estás, dudando de ti mismo. Lo curioso es que esto no es nada nuevo. Los estoicos, esos viejos sabios, ya hablaban de las personas que, para sentirse superiores, atacan a los demás. Estos individuos tienen una necesidad constante de controlar a los demás, de ser el centro de todo, incluso si eso significa aplastar lo que los demás tienen de bueno. Porque claro, si te hacen dudar de tu valor, ya no te defenderás, ya no serás tan seguro, ya no serás una amenaza para su necesidad de control. Y entonces, ¿qué haces cuando te encuentras con esta gente? ¿Qué haces cuando alguien se siente mejor contigo, derribándote poco a poco, como un ladrón que te quita todo lo que tienes sin que lo notes? Pues aquí está el truco: deja de darles ese poder. ¿Cómo? Primero, reconociendo que ese tipo de comportamiento es un reflejo de lo que les falta a ellos, no de lo que te falta a ti. No te hagas responsable de la inseguridad ajena. No es tu tarea salvar a los demás de sus demonios internos. Segundo, la solución está en fortalecer tu propia autoestima. No te hablo de hacerte el invencible, sino de aceptarte con tus defectos y virtudes. Porque si no te aceptas, cualquiera puede venir a decirte que no vales, y en lugar de discutirlo, acabarás convenciéndote de que es verdad. Recuerda que las palabras que usas para describir tu vida son las que crean tu realidad. Si vives para impresionar a los demás, te vas a perder a ti mismo. La única persona a la que realmente debes impresionar es a ti. Finalmente, si te encuentras atrapado en este ciclo, párate un segundo a reflexionar. ¿Qué ganan ellos? ¿Qué te están quitando? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a seguir permitiéndolo? La filosofía estoica nos invita a entender que hay cosas que están fuera de nuestro control, como las malas intenciones de los demás. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas acciones. No dejes que el mal comportamiento de alguien te haga perder el rumbo. Al final del día, no importa lo que digan, sino cómo tú te veas. Como bien decía Nelson Mandela, el poder sobre los demás es solo la muestra de su debilidad interna, no de tu fragilidad. 11. Crían mal ambiente por donde quiera que van.
¿Alguna vez has notado cómo el simple hecho de pasar unos minutos en redes sociales o leer las conversaciones de ciertas personas puede hacerte sentir como si estuvieras a punto de explotar? Y no hablo de la explosión de alegría o emoción, sino de esa sensación incómoda de tener que apagar la mente para no sumergirte en un torrente de frustración y negatividad. Es increíble cómo, sin moverse del sofá, algunas personas pueden hacer que el aire a tu alrededor se vuelva denso y pesado, como si todo el caos del mundo estuviera concentrado en una sola conversación. ¿Te suena familiar? Quizás no estés directamente involucrado en ese drama, pero lo ves, lo sientes, lo percibes, y ahí es cuando entra la toxicidad, esa habilidad casi sobrenatural de algunas personas para sembrar caos, ya sea con chismes venenosos, actitudes negativas o simplemente con su presencia cargada de veneno. Y lo peor de todo, lo hacen sin necesidad de moverse un centímetro fuera de su casa. Ellos lo llaman expresión, libertad de opinión, pero en realidad es solo una manera de diseminar maldad en pequeñas dosis. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta no es tan complicada, pero a veces se nos olvida. Los estoicos, por ejemplo, hablaban de cómo todo lo que no podemos controlar no merece nuestra energía. Si te atreves a meterte en esa espiral de negatividad, no estás haciendo más que alimentar el monstruo. Aquí, la clave está en elegir tus batallas y, sobre todo, en aprender a soltar. No puedes cambiar a esa persona que se dedica a sembrar discordia, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ello. La solución podría ser tan simple como aplicar un pequeño truco, la desconexión, porque al final, lo único que estás haciendo es permitir que esos ecos de toxicidad te afecten. Si te rodeas de gente que constantemente tira sombras sobre todo lo bueno, ¿qué crees que va a suceder? No necesitas estar en el centro de esa tormenta para sentir la lluvia. La clave está en poner límites. No es fácil, lo sé, pero cuando aprendas a alejarte de esas conversaciones que solo buscan desgastarte, te darás cuenta de cuán liberador puede ser un poco de silencio. El siguiente paso es cultivar tu propia paz interior. Si lo que te rodea es caos, ¿por qué no ser tú quien traiga la calma? Al igual que un faro que no se ve afectado por las tormentas que azotan la costa, tú también puedes ser una presencia estable y serena, incluso cuando todo lo demás parece estar cayendo en picada. Aquí es donde la filosofía estoica entra en juego. No dejes que el mal ajeno altere tu bienestar porque, al final, la paz interior no se encuentra afuera. Crear caos no siempre requiere estar físicamente presente, pero a ti te toca decidir si te sumas a ese circo o si prefieres salir por la puerta trasera, eligiendo un camino más tranquilo y lleno de paz. Si tienes el control sobre tu respuesta, tienes el control sobre tu vida. Como decía Gandhi, el caos solo se convierte en una amenaza cuando decides darle espacio en tu mente. 12. Evaden responsabilidades. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de un lío con la tentación de señalar a otro como si fueras un experto en el juego del yo no fui? Seguro que sí. Y es que, en un mundo donde todo el mundo es responsable de algo, ¿quién no querría un poco de respiro de vez en cuando? Pero hay algo curioso en este truco. Por mucho que lo juegues, al final, la culpa siempre te encuentra. Si no te has dado cuenta aún, te lo explico con un ejemplo que seguro te suena. Imagina que te pillan comiendo el último trozo de pizza que todos habían dejado guardado para la noche. Yo no fui, dices rápidamente, pero claro, alguien lo debió haber dejado ahí para mí. Entras en el juego de eludir la culpa y al principio te sientes ligero, sin remordimientos. El problema viene cuando te das cuenta de que, mientras evadías la responsabilidad, te metías más en un juego de autodecepción. Ahora hay algo fascinante en este juego. Hay gente, sí, esa gente que parece tener un doctorado en evadir la culpa, que lo hace tan bien que hasta ellos mismos llegan a convencerse de que no tienen nada que ver con el desastre. ¿Cómo lo hacen? Primero, lo minimizan. Esto no es para tanto, se dicen, como si no fueran ellos los que al final dejaron todo en ruinas.
La clave está en cambiar la narrativa. Si todos los demás también tienen algo de culpa, ¿por qué debería asumir yo toda la responsabilidad? Y ahí está el truco. Se meten en una espiral de justificación donde la culpa se diluye y por arte de magia se convierten en víctimas. Ahora bien, si te preguntas cómo puedes jugar tú también a este juego sin que se te note demasiado, la respuesta no está en mentir como un experto, aunque algunos lo hacen muy bien. La verdadera estrategia está en entender qué significa ser responsable, incluso cuando te apetece culpar al universo entero. La filosofía estoica nos lo deja claro. No controles lo que no puedes controlar, pero sí lo que haces tú. Si todo el mundo te está mirando como si fueras el culpable del desastre, lo primero es dejar de mirar a los demás y empezar a analizar lo que hiciste tú. Es difícil, sí, pero necesario si no quieres seguir viviendo en un bucle de «yo no fui». A veces es más fácil dejar que el dedo acusador apunte a otro. Pero el verdadero reto está en mirar al espejo y decir «vale, quizás yo también tengo algo que ver en esto». Deja de jugar al «yo no fui», porque al final el único que pierde en este juego eres tú. No por lo que los demás piensen, sino por lo que tú sabes en tu interior. Si sigues evitando la responsabilidad, tarde o temprano te atrapará. La solución está en asumir lo que te corresponde, sin culpar al viento o a la luna llena. Y si te sientes mal por ello, bueno, los estoicos dirían que eso también está bajo tu control. Como bien me decía mi padre, que en paz descanse, culpar a otros es tan fácil como mirar al cielo, pero enfrentarte a tu propio reflejo es donde se encuentra la verdadera libertad. 13. Son muy envidiosos. ¿Alguna vez has mirado a alguien y pensado, qué suerte tiene esa persona, todo le sale bien? La envidia es una de esas sensaciones molestas que todos experimentamos en algún momento. Pero lo que pasa con la envidia es que tiene algo de trampa. Es como una rueda que no para de girar, alimentándose a sí misma. Y lo peor es que nos gusta mantenerla en marcha como si estuviéramos disfrutando del paseo mientras nos lleva a ninguna parte. La gente que suele estar atrapada en esta rueda, esas personas que se quejan constantemente de lo que los demás tienen, a menudo están tan concentradas en lo que les falta que se olvidan de lo que ya poseen. Es como si tuvieran una casa llena de riquezas, pero su mirada siempre estuviera en la ventana del vecino, deseando tener lo que él tiene. El problema de esto es que, mientras nos distraemos mirando lo ajeno, perdemos de vista lo que realmente podemos disfrutar en el presente. La filosofía estoica nos recuerda que la felicidad no depende de lo que nos rodea, sino de cómo elegimos interpretarlo y vivirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir de este círculo vicioso? Primero, dejemos de comparar nuestras vidas con las de los demás. Cada uno tiene su propio camino, y lo que le funciona a otro no necesariamente te va a funcionar a ti. Imagínate que estás jugando a un videojuego en el que cada jugador tiene un set diferente de reglas. A pesar de que el vecino haya alcanzado el nivel 20, eso no quiere decir que tú debas estar en ese mismo nivel para sentirte bien contigo mismo. Tú tienes tus propias batallas, tus propios logros y desafíos. En lugar de mirarlo a él, enfócate en mejorar tu propio juego. Otro truco es practicar la gratitud. Haz una lista de las cosas que tienes y que otros desearían tener. Puede sonar un poco cursi, pero funciona. Te ayudará a dejar de fijarte solo en lo que te falta y empezar a valorar lo que ya tienes. La gratitud cambia nuestra percepción y nos saca del agujero de la insatisfacción constante. La envidia también está conectada con la necesidad de validación externa. A veces, cuando sentimos que lo que tenemos no es suficiente, es porque estamos buscando la aprobación de los demás. Pero, ¿y si dejamos de buscarla? Los estoicos nos enseñan que lo único que realmente importa es nuestra propia paz interior. La validación que más importa es la que tú mismo te das. En resumen, salir de la rueda de la envidia requiere reconocer que lo que tienes ya es suficiente, si decides verlo de esa manera.
El verdadero problema no está en lo que te falta, sino en cómo te afecta lo que otros tienen. Si dejas de compararte y aprendes a valorar lo que eres y lo que has logrado, esa rueda dejará de girar. Y lo mejor es que, en el momento en que dejas de fijarte en lo que te falta, empiezas a ver lo que ya está ahí, esperando que lo aprecies. Como dicen por ahí, el que siempre desea lo que no tiene, nunca verá lo que ya posee. 14. Les apasionan los chismes. Los chismes, esos pequeños rumores que como una ola de viento en una tarde tranquila llegan sin avisar, pero cuando menos lo esperas ya han movido todo a su paso. La gente se convierte en maestro o maestra de ceremonia de un juego sucio y ni siquiera saben que están jugando en un campo de minas. Quizá tú también has sido parte de este circo, o tal vez eres el pobre espectador que se queda mirando cómo arrastran tu nombre por el suelo. Es sencillo pensar que los chismes son solo palabras al viento, pero créeme, dejan marcas invisibles que se sienten mucho después de que el eco se apaga. Hay algo bastante humano en los chismes, y es que son irresistibles. ¿Quién no ha soltado alguna vez algo que escuchó de otro sin pensar demasiado en las consecuencias? Lo cierto es que aunque no lo queramos admitir, la mayoría de las veces es la gente que se siente vacía por dentro la que tira de la cuerda del chisme. A veces lo hacen por simple aburrimiento, otras por envidia o inseguridad. Es como si, al hablar mal de otro, su vida mejorara por un rato. La realidad, sin embargo, es que no es más que un disfraz barato de la falta de autoestima. Los chismes no se limitan a las palabras. Se disfrazan de hechos, se agrandan y distorsionan como una bola de nieve que crece mientras rueda montaña abajo. Y lo peor de todo es que se creen, porque en este mundo donde la verdad y la mentira caminan de la mano, ¿quién sabe qué es real y qué no? Pero, ¿sabes qué? No deberíamos alimentar este monstruo. Es fácil caer en la tentación de propagar una historia sin tener todas las piezas del rompecabezas. En lugar de ser la chispa que enciende el fuego, ¿por qué no ser la calma que apaga la llama? La filosofía estoica tiene algo que enseñarnos aquí. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo reaccionamos ante ello. No hay necesidad de caer en la trampa de la reacción instantánea, como si todo fuera una urgencia. La gente chismea sobre ti, respira. ¿Alguien te ha contado algo que no sabes si es verdad? Respira también. El arte de no dejar que los comentarios ajenos te afecten es una de las mayores fortalezas que puedes cultivar. Una estrategia simple. Cuando escuches algo que no puedes verificar, mejor guarda silencio, no lo alimentes. Conviértete en un muro que no permite que la mentira entre en tu espacio mental. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero el chisme no tiene por qué ser parte de tu historia. Es mucho más sencillo de lo que parece. No te dejes arrastrar por el torbellino del chisme. Si la gente no puede ver más allá de las mentiras, que no sea tu problema. Recuerda, en lugar de ser el altavoz de la desinformación, sé el silencio que la apaga. Protege tu paz y tu reputación. Al final las palabras se desvanecen, pero las acciones siempre dejan huella. Como bien decía Freud, quien propaga mentiras no puede reclamar la verdad como su amiga. 15. Son expertos en la manipulación emocional. Vamos a ser claros desde el principio. La gente mala, esa que sabe cómo jugar con tus emociones, no es un mito. Existen en la vida real y más de lo que te gustaría. Estas personas tienen una habilidad especial para hacer que te sientas culpable, asustado o, peor aún, que pongas en duda tu propio valor. Pero no todo está perdido porque, aunque no puedes evitar que otros te manipulen, sí puedes aprender a no caer en sus juegos. Cuando te piden un favor, pero con una sonrisa que no llega a los ojos. Sabes que, en el fondo, no te lo están pidiendo porque realmente lo necesiten, sino porque tienen un plan: hacer que te sientas obligado. De alguna forma, lo que quieren es que tu compasión se convierta en una moneda de cambio. El miedo y la culpa son las herramientas favoritas de estos manipuladores emocionales.
El primero te paraliza, te hace dudar de tus decisiones, te aterrorizan las consecuencias de no complacerlos. Y la culpa, esa vieja amiga, te hace pensar que si no haces lo que te piden, eres una mala persona, que has fallado. Claro, porque la responsabilidad de sus emociones recae sobre tus hombros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo salir de esta rueda de manipulación? ¿Cómo no dejar que alguien juegue con tus emociones como si fueran piezas de ajedrez? La respuesta está en los estoicos, esos sabios que, hace siglos, nos enseñaron a no dejar que nada exterior influencie nuestro bienestar interior. Ellos creían que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La clave para frenar la manipulación emocional es, paradójicamente, aprender a no sentirte mal por no complacer siempre a los demás. En lugar de permitir que el miedo o la culpa te dominen, conviértete en dueño de tu propia paz. Los estoicos nos dirían: no dejes que la opinión de otros se convierta en una tormenta que arrase con tu tranquilidad. Eso significa ser consciente de las emociones ajenas, sí, pero no hacerlas tuyas. No te dejes envolver en el torbellino de lo que otros esperan de ti. Además, aprende a poner límites claros. A veces la forma más fácil de lidiar con los manipuladores emocionales es decir un simple no. Pero claro, este no tiene que venir de un lugar de seguridad en ti mismo, no de un temor a las consecuencias. Es cierto que no podemos cambiar a todas las personas que nos rodean, ni mucho menos evitar que traten de manipular nuestras emociones, pero lo que sí podemos hacer es reforzar nuestro interior, hacer que las críticas o las demandas de otros reboten sin causarnos daño. Si entiendes que el control de tus emociones es tuyo y solo tuyo, estarás más preparado para no caer en las trampas de quienes buscan manipularte. Recuerda, la gente mala no cambia, pero tú sí puedes. Como decía Epicteto, la manipulación emocional es el arte de hacer que otros carguen con tus inseguridades. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: más vale estar solo que mal acompañado. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Liderazgo. The Magazine. Forjando líderes a través de la educación en valores. Descubre un canal que inspira y educa, ofreciendo contenido educativo, social e informativo. Únete a nosotros en la misión de formar líderes del mañana, promoviendo principios y valores fundamentales. Suscríbete.